mucho a mucha gente querida y de estar aparte compartiendo acá con gente que quiero y que admiro. Desde ya los invito por ejemplo, a leer el libro Mañana de Lucía, que es excelente y que lo tienen que leer ya, mañana mismo. Y que bueno, estoy muy honrado que me acompañen y ustedes también. Y bueno, no sé, yo les dije a ellos de pensar una lógica, de charlar un poco, porque de alguna forma también Antártida, creo que la idea es que genere eso, agarra un momento determinado también de la historia cultural, social de Uruguay, que son los 80, 90, y sobre los 80, 90 cada uno tiene su relato y está bueno que lo pongamos en común y que hagamos una charla acá y también con ustedes. Así que si hay algo que decimos y que les dispara algo, no tengan ningún problema en cortar y intervenir y seguimos entre toda la charla. No sé cómo hacemos. Bueno, yo estoy muy agradecida por estar contigo. Ay, lo del micrófono, ¿sabes que yo me probé en un coso de parodistas y me dijeron, bailás re bien, sos graciosa, pero cantás muy bajito. Y ahora, claro, sí, como una purga, pero es que es verdad. Bueno. ¿Pero escuchan bien ahí? Sí. Sí. Entonces no saben nada. No sabes nada, bueno. Yo estoy muy agradecida de estar acá. Cuando me llegó tu mensaje, justo venía en el ómnibus, venía en 522, y en un momento pasa por un edificio que se llama Estrellas del Sur, que así se llamaba mi grupo de pop de infancia, y entonces en ese momento me llegó tu mensaje y la verdad que lo tomé como, bueno, primero como una alegría, un honor, pero como algo medio mágico también. Bueno, es un libro que me parece hermoso, me parece una belleza, me conquistó el corazón casi de inmediato. Bueno, no sé si antes de meternos con la novela. Yo quiero agradecer también a Diego que me haya invitado y que me haya permitido leer la novela antes que llegara a las librerías. Y bueno, yo creo que esta novela tiene muchas capas, hay muchos abordajes posibles para hablar de ella, y lo que es difícil es hablar de la novela sin revelar demasiado todas las intrigas que se van entremetiendo en la historia, ¿no? Porque no queremos quitarle el misterio, queremos que todos la lean y puedan disfrutar justamente de esa evolución, digamos, de las intrigas. Y yo como primera, digamos, cuestión quería hablar del nombre, ¿no? Porque Antártida y las galaxias, Antártida, podés respaldar lo que digo o no, me sugiere, o sea, me parece que está inspirado en Alaska, que es la ídola máxima de Antártida, que es el nombre del grupo, claro, digamos eso, antes que nada, es el nombre de un grupo, y a mí me pareció que, no sé, quizás también tenía que ver con que tanto Alaska como la Antártida son territorios blancos, son territorios que reflejan la luz más que en ningún otro lugar. Y bueno, y eso tiene que ver con digamos, el comienzo de todo este recorrido musical que hace esta novela y que comienza con la oscuridad. Capaz que lo que está atrás del libro lo podemos decir para los que no lo leyeron, ¿no? Sí. Que es como, es una chica, ¿no? Está mirando una revista muy vieja, una revista, muy vieja, una revista de los 80, y en un momento de una foto... Cuidado lo que sí. No, hay gente capaz que se levanta y se va. Claro. No, yo spoileo todo, pero no voy a hacer nada, voy a decir todo lo que está ahí. Es la historia de una chica que está mirando una revista en un momento de una foto de una mujer que se parece mucho a ella, todo el mundo se lo dice en ese momento, y entonces es la búsqueda de quién es esa persona,
descubre que es Antártida, que es una mujer que quiso formar, tenía un sueño, quiso hacer una banda de rock en los 80 en Montevideo, y que era amante del sentido de fan de Alaska, era una cantante española de la movida madrileña. Entonces, bueno, en esa búsqueda es que se va desarrollando la historia. Sí. Ahí Me ponía está. nerviosa. Y bueno, y eso es... No, bueno. ¿Y eso? Bueno, Buenas noches. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, surgió de... Bueno, primero retomo un montón de viejas obsesiones que yo ya trabajo trabajé en otros libros, de sobredosis, que es esto de qué, digamos, qué pasó o el periplo de un montón de gente que queda fuera del relato, ¿no? Del relato hegemónico, oficial, ¿no? Porque nosotros tenemos esa tendencia, que no sé si está tan buena, de generar un relato sobre las cosas homogéneo, monolítico y acotado, ¿no? Entonces, los 80 fueron esto, ¿no? Y estamos, sobre todo en los últimos años, además que ha habido documentales y libros de los 80, es más o menos siempre lo mismo. Lo que no implica que eso no sea verdad, por supuesto, esos fueron los 80, pero no solamente. Claro. Y siempre me interesó eso. No solo en la literatura, por ejemplo, con Marta Pasecchi en El cielo visible, que era la que había quedado, ella y sus amigos habían quedado afuera de la generación del 45, sino también con Antártida en este caso, y otra forma de vivir los 80. Porque después, charlando con mucha gente que entrevisté para la novela, incluso Beto, no era otra forma de vivir los 80 ficticia. Realmente habían pasado todas estas cosas, o había habido distintos modos de habitar ese tiempo y ese espacio. Y con todo eso en la cabeza, un día estaba, creo que seguramente escuchando Alaska. ¿Escuchás? Sí. Y es un personaje que me aparte me intriga, porque ahora descubrí yendo a España, que no la quiere mucho. Porque tanto ella como su esposo, Mario Vaquerizo, se han vuelto medio con algunas declaraciones un tanto polémicas, un tanto de derecha. Ah, bueno. y no es que no es que la hayan cancelado, pero tienen una postura crítica con respecto a Antártida, sobre todo los más jóvenes. Y escuchándola, un día pensé, ¿qué pasó en Uruguay que no hubo cosas así? Y la primera respuesta que surge, y seguramente a más de uno acá le surge, es, bueno, era postdictadura, ¿no? Pero yo también, ¿no? Y claro, y después te pones a pensar, allá también era postdictadura, en Argentina era postdictadura y también había bandas así, en Chile estaban en dictadura y había bandas así, entonces eso se descartó, esa hipótesis. Y después me di cuenta de que no tenía mucha cosa de qué agarrarme y me puse a entrevistar y a hablar con gente de distintos ámbitos que lo haya vivido, y tampoco tenían una hipótesis muy clara. Esbozaba, bueno, capaz que fue por esto, capaz que fue por esto otro, pero ninguno lo tenía muy claro. Entonces dije, acá hay algo. Y cuando yo tengo una duda así, me la resuelvo para mí con ficción o con escribiendo. Y ahí surgió la novela con el personaje de Antártida, que me interesaba, aparte que fuera una mujer, porque nadie puede negar que los 80, al menos el relato oficial de los 80 montevideanos es estrictamente de varones, o al menos una preponderancia de varones, una cosa más masculina del rock y no sé cuánto, y cuando se repasan los nombres y que andaban en la web, el más importante de los 80 son siempre hombres, y entonces me interesaba que de alguna forma también la que se hiciera esa grieta en ese relato de los 80 fuera una mujer que intenta hacer una banda de pop. Claro. Sí, porque ella se autopercibe luminosa, ¿no? En contraste con todo ese mundo de la ropa oscura, ¿no? Con toda esa mochila de oscuridad que Uruguay todavía arrastró durante muchos años después de terminar la dictadura. Ella percibía que toda esa oscuridad y ese bajón
no tenía nada que ver con ella. Ella apuntaba a otro lado y le gustaba obviamente mucho más lo que estaba pasando en España, Claro. que había también la dictadura bastante antes, ¿no? Sí, 10 años ya antes, lo sé. pero bueno, de todas maneras lo hicieron de una forma mucho más explosiva, mucho más colorida, mucho más fachatada. Duró 40 años también, ¿no? Perdón. 40 años tuvieron de dictadura. Claro, pero 40 años, ¿no? Ellos, la explosión fue más, Sí. Claro, era fue más pronunciada. Sí. Pero de todas maneras, Alaska sí, que es un personaje que... Alaska, no, perdón. Antártida estaría contenta. Antártida estaría contenta. No, hay que tener cuidado de no decir Atlántida. Esa era otra artista, me pasa. Decía que ella apunta a eso y se siente más identificada, por ejemplo, con boliches como Controversia, boliche de la calle Río Branco, de los años 80, donde ahí sí predominaba la música para bailar y el pop anglosajón y español, y para ella es un gran descubrimiento, y empieza a partir de ahí también ahí empieza, digamos, el recorrido musical de la novela. Claro, porque si bien, digamos que toda la narración va siguiendo voces paralelas de dos protagonistas, yo creo que la verdadera protagonista de esta novela es la música. Sí. Y vos tenés siempre, o casi siempre, tenés muchas referencias a lo musical, a lo popular, a lo barrial. ¿Por qué te gusta insistir en eso o explorar por ahí? ¿Por qué sentís que es necesario? Bueno, O con los artistas. me interesan los fenómenos inexplicables, y siento que en la música se dan más que quizá en la literatura, que al menos en Uruguay ha sido una disciplina bastante predecible, que ha seguido más o menos los carriles. Sí. Y la música ha tenido rarezas, ha tenido cosas que mueven la aguja, yo qué sé, los iracundos, y Calle Gocá, y no sé cuánto. Sí. Hay cosas que vienen así, de repente sucede algo, pasa algo que nadie esperaba, pero a la vez sí, que había dado aviso, y ese tipo de cosas me interesan muchísimo, y lo popular me interesa también porque justamente lo popular es mucho más diverso de lo que a veces pensamos. También los relatos en torno a lo popular suelen acotarlo, y a mí me he dado cuenta de que lo popular es muchas veces no sigue lógicas racionales, no sigue lógicas que se puedan prever, que se puedan... no hay una consecuencia directa muchas veces de las cosas. Bueno, pasó esto, entonces esto, y encuentro en la música un territorio muy interesante, y además es quizá de las primeras narrativas que me han formado, claro, mucho antes de leer. Soy estrictamente un bicho criado a música. ¿Y te interesa generar como una especie de literatura fuera de los centros? Bueno, es difícil, pero fue de alguna forma el puntapié inicial, lo que nos llevó a hacer la cartonera. Claro. Fue esa motivación, fue intentar crear un centro nuestro, un centro gravitatorio nuestro, porque nosotros también, ¿qué pasa? Ahora la cosa ha cambiado mucho, pero en los 2000, al principio de los 2000, estaba todavía muy centralizado, y el centro hegemónico era muy fuerte, y todo sucedía acá, y en un radio muy chico, y con claro, las temáticas, las estéticas, y los nombres, era como una cosa todavía muy chica, y nosotros queríamos entrar, digo, yo y mis amigos, que también hacíamos arte y hacíamos otras cosas, queríamos entrar, queríamos participar del juego también, y el centro no nos daba pelota. Claro. También porque éramos dos del mismo país, uno del mismo país, uno de Paso de la Arena, uno de La Teja, y no nos conocía nadie, y
y éramos medio raros y nos agarramos tremendo enojo y teníamos una revista que tenía tanta rabia. Nosotros a veces la leemos y nos morimos de la risa porque la rabia cuando es tanta así es graciosa. Era tanta rabia que teníamos, era tan violenta esta revista que de cada tanto en algún asado la sacamos y la leemos porque es gracioso. Algún Agustín anda por ahí, él hacía las tapas, por ejemplo, y se llamaba Caracú y casi no hay. Aunque la otra vez mi hermano encontró un montón y la fue regalando a amigos en el número 4, pero eso, y en un momento nos dimos cuenta que era inútil eso, de estar peleándonos todo el tiempo por pertenecer a algo que capaz que ni ese centro quería que nosotros perteneciéramos, ni nosotros queríamos. Entonces dijimos, vamos a hacer nuestro propio centro, vamos a orbitar en torno a cosas que nos interesen y no a cosas que no. Y con ahí te respondo la pregunta, con esa premisa hicimos la propia y con esa premisa yo después aprendí a escribir también. O aprendí a buscar cosas en la literatura, que obviamente tampoco es tan fácil. Vos tenés un ida y vuelta con ese centro hegemónico, por más que capaz te importe mucho o poco, eso está siempre. Y yo, por ejemplo, ahí Martín decía, yo gané el año pasado 2 premios hegemónicos y publicando con un gran grupo editorial, entonces ¿entendés? Yo estoy, pero escribo una literatura que siento que está buscando otra cosa y ese de vuelta, eso va a suceder. Lo que pasa es que nosotros necesitamos, para que eso sucediera, crear primero nuestro propio centro. Y volviendo a Antártida, ella justamente está buscando, ella se siente en la periferia y lo que está buscando es el centro. Ella está buscando ir hacia a donde se producen las cosas, a donde la gente se divierte, a donde la influencia es a nivel mundial, es desde donde se emite. Y si vos me dejás, yo me gustaría leer un pedacito de un encuentro, de un diálogo que se da entre un artista, que yo sospecho que debe existir, un artista y pintor en un boliche de Barcelona, que se encuentra con la protagonista y se da este diálogo, ¿no? Empieza diciendo: me puse a charlar con un tipo, se llamaba Pere, era pintor y poeta. Me dijo que yo debería dejar de pensar en Madrid, que para el resto de España y seguramente para todos los países de habla hispana, Madrid era el centro de poder. Que yo quizás en Uruguay me sentía distinta por consumir lo que nadie consumía, única. Que al llegar a Madrid y vincularme con la movida, me sentía realmente en un sistema por fuera del sistema. Pero que si lo pienso bien, estaba haciendo el camino que los centros de poder esperan que haga. Esa singularidad que yo creo que tengo es también creada por lugares como Madrid, para alimentar su poder sobre el resto. Y acá dice Pere: acá en Barcelona queremos crear nuestro propio poder. Por eso nuestra movida es nuestra y tiene sus particularidades, nuestro poder. Y a lo que responde la protagonista: pero es posible que también ese poder de ustedes termine ejerciendo eso que ejerce Madrid sobre ciudades más chicas. Los oprimidos siempre somos el opresor de alguien más, ¿no? Le pregunté, y se mató de la risa. Sí, algo de razón tenés. Busca siempre la periferia, entonces, estés donde estés, el afuera, la frontera, los bordes. Claro, yo creo que eso tiene que ver, que sos vos, Sí, tenía. No, pero justo, claro, en este proceso de investigación, y son temas que me interesan, estando recorriendo España, estabas en Barcelona y hablaban peste de la movida madrileña. Pero después estabas en Valencia y hablaban peste de la Barcelona. Y siempre, claro, había una cuestión de poder que se ejercía sobre otros y eso, siempre. Hace poco leí un artículo de Fabián Casas que decía algo así también. Eso lo escribí mucho antes que el artículo de Casas, pero eso, que siempre nosotros somos
No me acuerdo, era de una ciudad, creo que hablaba de Montevideo incluso, como decía. Claro, por eso nosotros siempre somos de Montevideo, siempre somos de Montevideo de alguien. Intraurbano. ¿No? Claro, él decía eso. Y que siempre va a haber alguien que nos va a ejercer ese poder, o esa hegemonía, o esa bajada de línea vertical. Y claro, la Antártida, también su viaje es un viaje iniciático en todas estas cuestiones, porque desde acá ella genera una cosa ideal, y cuando llega allá se encuentra con otra cosa, incluso como la propia Alaska. ¿No? El encuentro de Alaska, ya les puedo decir, así no se decepcionan, pero el encuentro con Alaska, con Alaska, decís, esto es el encuentro, porque... Sí, está muy esperado, ¿no? Hay mucha ¿Qué va a pasar cuando la conozca? Y no, claro, porque además, eso es bien de uruguayo, eso me parecía que estaba bueno. Llega cuando la movida ya está apagada, o sea, llega tardísimo. Y claro, llega esperando encontrar todo eso que ella leía en Ajo Blanco o que le contaban. Y nada, se encuentra con el Madrid de los 90, que era otro Madrid, más yonki, más decadente, ahí va, más decadente. Y más capitalista y neoliberal, y ese Madrid, esa España de los 90, ¿viste? Sí. Y muy de derechas también, porque claro, se empieza a enfrentar sin tener demasiado convicciones ideológicas ni nada, se empieza a encontrar con un Madrid que no se esperaba en ese sentido también, ¿no? Claro. Es complejo el personaje igual de Antártida, ¿no? Sí. De Alaska. Porque ella, a mí algo que me conquistó mucho de ese personaje, que es ella se mueve siempre se mueve por los bordes, pero también siempre está como en el medio de dos bloques de opiniones que parece como que fueran irreconciliables, y ella de alguna forma le busca la vuelta, porque por ejemplo con las peleas con la madre, yo me muero por leerlas porque son hermosas, pero ya sé que vos me vetaste esa parte. No, dije que capaz que era muy negativa, porque se pelean y es hermoso cuando me lean, ya van a ver las cosas que dice ella. Yo había notado algo de la madre. Claro, la madre le quema la cabeza con el tema del hombre nuevo y ella está en otra frecuencia, pero cuando le tira los cassettes es espantoso. Sí, ella después tiene que ir a Emaús a comprarse sus propios cassettes. Y la madre le dice, bueno, pero están estos discos que puedes escuchar, y los discos son Viglietti. La madre también reivindica el dolor. Claro. Eso es algo que para Antártida es algo que no puede soportar. La madre divina. Claro, para la ella madre no puede soportar eso, la reivindicación del dolor. Hay una generación, o sea, el enfrentamiento con su madre es el enfrentamiento con esa generación que no quiere desprenderse de esa oscuridad, de ese dolor. Es como que ve más allá inclusive de su generación, porque a mí me parece que, y eso se ve en la charla que después tiene con el camionero, es un camionero, ¿no? Sí, yendo de Valencia. Cuando le dice lo de los sindicatos, porque ella a su modo, para mí, tiene pila de conciencia de clase y es izquierdista. Sí, saca la personalidad de su madre de repente. Exacto. O milita otras cosas también. Pero yo creo que ella está bien parada en lo que piensa, en lo que quiere, y está más allá porque justo esa época también era la época donde todo el mundo empezaba a hablar de que los sindicatos, como que se empezaba a tejer esta cosa de confianza, y ella tiene muy claro que el camino es colectivo. Eso me parece muy lindo del personaje de ella, de la complejidad, ¿no? Claro, ella, fíjate que en esos años es que empieza todo ese discurso de la utopía, el hombre nuevo, y los 60. Para la generación de los 80 eso les parece... Sí, no está muy afín a eso. Y hay una especie, también hay un parricidio lógico. Lo que pasa es que la Antártida reniega de la madre, pero tiene esa formación. Sí. Entonces cuando de repente se encuentra con su compañero de generación que simplemente están haciendo un parricidio que ella cree que es un parricidio medio tonto, ahí saca a la madre de adentro, digamos. Pero es eso que vos decís, Antártida fue un puente porque realmente estamos en un momento de transición entre un paradigma y otro, y además lo que vos decís, la madre está de duelo.
Entonces, de alguna forma, está duelo por lo que pasó, ¿no? Un duelo colectivo. Sí, sí. De alguna forma no puede entender que alguien quiera celebrar, porque no hay nada para celebrar. Cuando ¿no? le dice, vos te vestís como si hubiera una fiesta. Y ella ¿Dónde dice, está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta? Y ella dice, claro, el problema de mi mamá es que nunca encuentra nada para festejar, ¿no? Claro. Es increíble, esos diálogos que aparecen. Sí, perdón, No son diálogos. insisto con lo de la madre, ¿no? Con respecto a la música, ¿no? Que para ella justamente es una representación de lo doloroso, y cómo ella siente que la madre es oscuridad. Entonces dice, sus discos eran una bosta, Biglietti, Marenche, La Rosa, Jarcha, Pablo Milaneschi, La Payún. Pensé en tirárselos a la basura, pero yo no era como ella, yo era luz. Claro, claro, exactamente, y tiene que ver cuando lo del brillo del pop es mucho más que simplemente una cuestión estética de ropa, ¿no? Es una cuestión de salir de la oscuridad, ¿no? A mí me interesó mucho también cuando hice el libro de Caribe con K, porque Caribe con K, no solo para lo que era la sociedad, sino para la propia movida tropical, uno de los quiebres grandes, más allá de quiebre de sonido, es a nivel estético y a nivel brillo y color. Sí. Todas las orquestas tropicales antes de Caribe con K se vestían de smoking negro, ¿no? Una cosa Como la más cerca de Bowie sobria. que estuvimos. Claro, y de repente vienen estos tipos, con los pelos así, haciendo, aparte otro tema que estaría bueno hablar, que es lo corporal, y que tiene el pop también, que tenía que... De repente se mueven en el escenario y brillan, y hay una cuestión, es una cosa fuerte en el Uruguay de los 80, porque Caribe con K nace en el 89. Se cruzan, ¿no? En un momento. Bueno, y en un momento me di cuenta, en el proceso, de que yo estaba hablando de lo mismo. Claro. Y bueno, los que me conocen saben que hablo siempre de lo mismo. Entonces dije, voy a cruzarlo. Aunque sea, en un momento pensé hacerlo más grande y cantarte, incluso fuera cantante tropical un tiempo, y después dije, no, pero necesito que se crucen, y se cruzan con Caribe con K en el estudio Sondor, y la tapa de... Eso es una cosa bastante difícil de entender, pero igual la voy a decir. No suelo decir estas cosas, pero la tapa, el muchacho de apellido húngaro que le hace la tapa a Antártida en su único disco es el diseñador de las tapas de Caribe con K. Calculé. Y además el diseñador de las tapas de Caribe con K es un artista de aerógrafo, ¿no? Y Antártida escribe en los cuadernos Ipusa, que si se acuerdan, son todos con tapas de los circulitos, de los dibujos de los de aerógrafo que tienen. Como la tapa. Que tienen unas composiciones rarísimas, y de repente hay una catarata y un misil y una mujer en moto, y todo con aerógrafo. Un cuadro. Y después ahí me di cuenta que hay toda una cosa que se cruza, y incluso la presencia del parodismo también tiene una razón de ser, y tiene que ver con cosas que surgieron en la investigación. ¿Qué encuentra ella en ese pasaje por los ensayos de carnaval y los grupos de parodistas? ¿Por qué te parece importante que el personaje pasara por ahí? Porque, bueno, vuelvo al primero, en la búsqueda. Me quedé en la parte en la que habíamos descartado la hipótesis de la dictadura. Entonces volví a pensar en hipótesis, y además tomé algunas que me sugerían. ¿De por qué no surgieron en Montevideo en los 80 bandas como Virus, como... Ponele, como Alaska, como Madonna, ese sonido, ¿no? Cuando yo además ya había comprobado de que eran discos que circulaban, que era música que se escuchaba, que se escuchaban en boliches como Controversia, pero también que incluso la propia gente del punk, después mucha gente cercana, me fue contando que en su casa tenían discos de Madonna y todo, pero no le decían a nadie, porque no podían decir, los rudos no podían decir que tenían discos de Madonna. E incluso Pepi Goncalves, que hoy no vino, me dijo que Pelufo, el cantante de Los Estómagos, le robaba los pasos a Madonna. Y había 2 o 3 pasos que él hacía en sus shows que eran de Madonna porque él la había visto en los videos.
Pero claro, no se podía decir, pero sí existía, y eso circulaba. Y había 2 o 3 que iban y venían de España a Montevideo y traían, hacían como el trasiego de discos, eso existía. Y una de las cosas que surgió fue, no teníamos los equipos. No teníamos equipos como para sonar así. Los teclados, los sintetizadores, consolas, etc. Bueno, me quedé con eso y dije, puede ser. Pero, hasta que me topé con, ese fue el primer descubrimiento, con jingles publicitarios. claro. Ahí está. De los 80, de la barraca, de los doble manos. Es un sonido pop, extremadamente pop. Entonces dije, y eso estaba hecho acá en los 80, entonces dije, sí. Y después, en la cortina de los programas de televisión, la canción de Chichita, la canción de Julio Pedemonte, pop. Y estaba hecho acá. Y después me topo en ese torbellino con actuaciones de los Clappers o de los Gaby, y sonaba así. Entonces dije, sí había una gente que hacía este sonido. Entonces por eso me pareció buenísimo que apareciera el parodismo y que Antártida, porque Antártida le hace bien eso, porque justamente le pasa lo que me pasó a mí en la investigación. En un momento decís, no existió, no hay chance. Y después con el parodismo y con otras cosas, ella ve que sí, que hay gente que está haciendo eso. O con controversia, ella va descubriendo que sí, y se siente cada vez menos sola. Sí, hay una generosidad también de ese ambiente, a diferencia de otros ambientes que transitan. Claro, ella descubre que eso mismo, que en los ambientes más marginales, o si se quiere menos centrales, hay una solidaridad que ella no estaba viviendo en los otros ambientes. Y por eso también aparece Cacho, ¿no? Porque Cacho es quizás una de nuestras más grandes figuras pop de los 80, sin duda es Cacho de la Cruz. Y aparece, y además, en toda esta investigación, charlando con mi amigo Leonardo Rama, me dice, no, pero Cacho estaba vinculado a los Clappers. Claro. Porque en un momento le digo, ¿sabes qué? Veo a un tipo en los sketches de Cacho, no era actor, era como el camarógrafo, el productor, ¿viste? Pero viste que en un momento Pedemonte se peleaba con el detrás de cámara, rompía todo. Hay uno que lo vi, te juro que lo vi en un espectáculo de los Clappers. Me dice, sí, Daniel no sé cuánto, ¿no? Daniel... ¿Cómo? Daniel Lobo. Daniel Lobo, claro, era amigo de Cacho, era productor de Cacho y además estaba en los Clappers, y ese que de alguna forma también hace que Cacho se vincule con los Clappers. Entonces que tiene que estar Cacho. Y aparece Cacho y después está con la historia de Cacho, me fui un poco, capaz que me desbordé un poco. Pero está bueno, porque es verdad que esta novela, además, que bueno, que parte de una búsqueda, ¿no? Que empieza con una búsqueda, que se desdobla en otras búsquedas, ¿no? Porque dentro de la búsqueda empiezan, hay pistas que desembocan en otras búsquedas, historias que están contenidas dentro de otras historias, un poco como un juego de muñecas rusas, ¿no? Claro. Digo, siempre hay algo adentro que aparece y a mí, bueno, cuando aparece Cacho, evidentemente, y algún otro nombre súper conocido, me parecía que está nada, que los usaba justamente como eso, como símbolos del pop. Es verdad que están desfasados, ¿no? Están un poco corridos de su realidad, más allá de que es un personaje real, pero está corrido y desfasado de la realidad. Pero después, ¿no? Relacionado con el mundo del carnaval, hay unos parodistas que están decididos a ganar el concurso de carnaval, entonces se la rejuegan y contratan, por ejemplo, a un académico, tal Verdecio, y a una de teatro que se llama La Conversina. Y con eso, claro. Los nombres son increíbles. Y ahí está. Dije, bueno, ok, Verdecio, La Conversina, quizás no sean conocidos masivamente como Cacho de la Cruz. Pero ahí ya se plantó la semillita de que en esta novela había una investigación muy grande, que después pude comprobarlo, a todo nivel musical, sobre todo, pero también a todo nivel, y que empiezan a aparecer personajes que no conozco mucho, y bueno, ahí
se me ocurre que quizás esos personajes son también personajes de la realidad, corridos, ¿no? de lugar, de pasados, con respecto a la realidad. Y claro, y empezás a descubrir que, por ejemplo, en un momento hay un tal Jean-Michel que aloja a la protagonista y la protege en determinado momento, y es un loco que hace música y que tiene un montón de sintetizadores en la casa, que hace música al igual que su papá, además. Y a esto lo agrego yo, a su ex mujer la terminan raptando en la periferia de 33, en otra novela, de Gustavo Espinosa. Entonces, ahí justamente empiezan a aparecer pistas, indicios de que hay una lectura posible muy en la superficie, digamos, ¿no? Porque uno se puede dejar arrastrar por la acción, que es permanente, o puede empezar a detenerse en ver qué historias hay detrás de cada uno de esos personajes que aparecen. Y qué es verdad y qué es mentira. A mí te confieso que me has ido educando como lectora. Porque yo, que soy muy chusma, siempre me pasa con tus novelas que empiezo a leer y digo, ay, tal, pero esto lo tengo que buscar, ¿habrá sido, no habrá sido? ¿Por qué nos querés confundir así? Porque lo que necesito... ¿Viste cuando te preguntan a veces en las entrevistas cuál es tu lector ideal? Y yo, el confundido. Necesito un lector confundido porque siento que está muy mal criado y muy mal enseñado el lector actual. Necesitan que lo entretengas, ¿no? Que le des, que todo el tiempo lo entretengas y que le des certezas y que le digas esto es verdad, esto es verídico, esto no, esto lo inventé, esto... Y siento que cuando está confundido el lector, hay un montón de escudos que se le caen. Y cuando está confundido es como cuando te perdés en el bosque. En un momento no solo que podés arrancar para cualquier lado, sino que estás abierto a cualquier cosa que puede pasar. Cualquier opción puede ser buena y también puede ser mala. Y un lector así, buenísimo, porque está dispuesto a jugar el juego de la novela. Y no a decir, esto será cierto, voy a Google. Pero igual yo sé que el lector vaya a Google. Entonces, sabía siempre. Entonces hago una trampa y ahí para eso es una investigación. Porque yo necesito que el lector vaya a Google pensando que eso absolutamente insólito que acaba de leer, obviamente no debe haber pasado, y que cuando vaya a Google, Google le diga, sí pasó. Porque si va una vez, va 2 veces, va 3 veces, puede decir, bueno, capaz que es cierto, y no va más. Perdón, podés crear una página en Wikipedia, una página falsa. Casa de flores. Eso está buenísimo, me encanta, pero sabes que lo intenté muchas veces y Wikipedia ahora está imposible. Te hace muchos controles y todo, pero sí, claro, a mí es que me gusta esa confusión. Yo voy a decirles una cosa que ahora ya la hice, Pipi lo sabe porque lo hablamos, pero cuando para El cielo visible yo inventé el personaje de Marta Paseggi, que es una poeta, yo agarré unos poemas míos que tenían 20 años y diseñé una plaqueta. Marta Paseggi, no me acuerdo el nombre cuál era, el título, una plaqueta de 15 páginas, 20 páginas, y fui por todas las librerías. Lo hice acá, pero después lo hice en España, lo hice por todos lados donde está, y metía entre los libros usados las plaquetitas de Marta Paseggi. Yo necesitaba que alguien fuera y dijera, pero entonces capaz que existe, o capaz que ese tipo de cosas. Y después fui y puse una tarjeta, no me animé a alterarlo demasiado porque pensé, capaz que es un delito. Pero sí puse una tarjeta en el fichero de la Biblioteca Nacional con los libros de Marta Paseggi, tal cual, una ficha. Lo que parecían. Exacto, con la P, Paseggi, Marta, y entonces que la gente diga, capaz que yo todavía pensé que este tipo lo había inventado, capaz. Bueno, yo necesito esa confusión. Y tiene que ver con eso. Y la investigación. Y esto, lo fascinante de esto, es que en la vida pasan cosas insólitas, ¿no? Hemos reducido nuestra capacidad, nuestro universo, nuestra experiencia
de tal forma, es tan corto a nuestro universo, que todo nos parece inverosímil. Ah, no, qué inverosímil esto. Pero la verdad es que no, el mundo está lleno de historias rarísimas, de cruces de gente rarísimo, de un tipo que de repente era, no sé, era el camarógrafo de Cacho y terminó siendo guerrillero en Vietnam, y después presidente de una república en Oceanía, y después poeta traductor de Lautremont, y toda la vez. Y sí, esas cosas suceden, pero claro, nosotros... ¿Por qué nos enoja ver cosas que decimos que son inverosímiles? En la ficción, por ejemplo, en una película o en una novela. Bueno, yo no sé por qué nos enoja y por qué nos molesta tanto, ¿no? Esa cosa de yo ayer lo contaba eso y es una cosa que he discutido mucho con colegas cuando hablan con gente que hablamos de cine, de series, y que cuenta eso de me venía gustando una serie, un libro, una película, pero en un momento hay una escena tan poco verosímil, me arruinó la película. Y yo pensaba, ¿cómo te va a arruinar la película? Claro, en todo caso es un juego que plantea la narración. Obviamente que cuando Chuck Norris hace así y mata a 700, el director no dice, ojalá que alguien se lo crea. Ojalá que alguien se lo crea. No, obviamente el tipo sabe que nadie se lo cree, pero es parte del juego, es parte de eso. Y la gente se abandona, ¿no? Un montón de gente dice, abandoné la serie. Me venía encantando, abandoné la serie. Pará, pero para un poco, ¿viste? Baja un cambio. Y hay una locura con el tema de la verdad. En cambio, me encantaría que tuviéramos en otros ámbitos, ¿no? Cuando los legisladores dicen cosas que todo el mundo sabe que son mentiras en las redes o en los medios, yo no veo a nadie horrorizado diciendo, ay, lo que dijo la legisladora, qué poco verosímil, qué mentira. Pero sí se lo pedimos a una película o a una novela, y yo creo, no sé, creo que tiene que ver con la forma drástica en que hemos reducido nuestro margen de vida y nuestro margen de experiencia. Nuestra vida ahora es esto, y es aburridísima, es gris, es monótona, y creo que también tiene que ver el internet, toda esta cosa, todos estos cruces insólitos de la vida, también tienen que ver con una época pre-internet donde pasaban estas cosas, donde alguien desaparecía, ¿no? Yo no sé, obviamente el Ubisoom capaz que el Ubisoom, ¿qué será de, no? El Ubisoom más conocido que tenemos en Uruguay es el Mismo Pierrot, ¿no? Que Jaime, el canario, preguntándose qué será de tal, qué será de tal. Yo no sé si Linus Pierrot en tiempos de internet sería posible. Claro. Porque qué será de los... Y googlea, qué será de los... ¿Dónde está tal? ¿Dónde está Martín Corena? ¿Dónde está? Y averigua. Es una cosa que tiene que ver con un tiempo para internet. Pero hemos perdido esa capacidad de que la vida tenga esas cosas insólitas y raras. Yo voy a contar una cosa, perdón me estoy extendiendo, pero realismo mágico, una cosa que me molesta, y los europeos encima lo siguen diciendo. Que inventan. Claro, no, es realismo mágico. Y es porque ellos hubo cosas en el realismo, en su lectura del realismo, que no entendieron, entonces dijeron, listo, esto es mágico. Claro. ¿Cómo puede ser? Esto no pasa en Madrid, entonces es mágico, punto. Y mira, una vez estábamos en Buritaca, que es una playa en el norte de Colombia, que cero turística, no estaba ni el loro, fuimos con no teníamos un peso y fuimos a la más berreta de todas las playas. Y nos metimos en un monte que tenía la playa capaz, no sé, a 3 cuadras, 3-4 cuadras, un monte, y ahí hicimos la carpa. Nosotros estábamos así tomando mate y empiezan a caer pescados del cielo. Realismo mágico. Y yo empezamos a decir eso, realismo mágico. Dijimos, bueno, está, no sé, algo habrá pasado. Y volvieron a caer, y caían pescados así. Miramos, no estaba nublado. No era forma. Y después observando encontramos la solución. Que era muy sencilla al final. Mamá pájaro tenía las crías en los árboles. Iba hasta el mar, pescaba y luego le tiraba la comida a los pichones desde el cielo y caían. Pero un europeo ve eso y dice, lo lee y dice, realismo mágico. No, en la vida pasan esas cosas. Incluso en la naturaleza pasan esas cosas. Incluso en la ciencia pasan esas cosas.
cosas, en la química, pero claro, si nosotros reducimos nuestro margen de asombrarnos y de que la vida sea realmente insólita, increíble, inexplicable, todo nos va a parecer inverosímil. Todo, en un momento un personaje va a estar poniendo una caldera de agua para calentar y va a decir que es inverosímil, porque le va a parecer inverosímil eso. Porque estamos reduciendo al punto de que... Pero lo inverosímil cada vez es más verosímil. En el mundo en el que estamos viviendo, me parece que tenemos una capacidad más desarrollada de creernos cualquier cosa. Exacto. Y a mí esas cosas de la literatura no me interesan. Y sí, es inverosímil. Pero en realidad no. Pero necesito que vayas a googlear eso inverosímil y que sea real. Perfecto. De la forma en la que está escrita, porque a mí hubo algo que me llamó la atención, pero porque me encantó, es esta cosa de que Antártida escribe en cuadernos, ¿no? Tiene diarios personales y ahí es donde nos vamos enterando de todo lo que pasa. ¿Por qué elegiste ese formato de diario? ¿Escribís vos diarios? ¿Te gusta leer diarios? No, soy un desastre escribiendo diarios. No soy muy de leer diarios, aunque me gusta. De hecho, Gaby hace poco me preguntó si hablamos del tema diarios y yo no le supe responder porque es algo que no domino del todo. Pero a mí me interesaba una cosa, eso tiene que ver con una cosa una característica que yo le quise dar a Antártida, que es no dejar huella, o que le importe muy poco dejar huella. Claro. Entonces pensé en algo que para la gente como muy... es una huella sin duda, que es la escritura. Y Antártida, vos lo decías, escribe todo el tiempo cuadernos, pero luego los abandona, los deja. Los deja tirados. Tiene el mismo desapego que tiene con su familia, por ejemplo. Es otra cosa que a mí me interesaba mucho. Y es por eso. Ella escribe cuadernos y a través de eso vamos rearmando la historia, pero Antártida ni siquiera debe ser consciente que deja sus cosas, es como que va para adelante. Pero ¿y vos como escritor qué encontrás en ese registro? ¿Qué es como una oralidad? ¿Es como una escritura más torrencial? Sí. ¿Para qué te sirve a vos? Me da permiso para ser torrencial, que es lo que donde yo más cómodo me siento. Claro. No sé, bueno, ya se dan cuenta mientras hablo, no sé resumir, no sé sintetizar. Tengo colegas que admiro porque tienen sus frases tienen una precisión milimétrica, o de repente amigos que están un mes con un párrafo, un mes con una frase, y yo necesito que eso sea medio desbordado y que en el desborde, me interesa que en el desborde se vayan encontrando algo, ¿no? Como una cosa de que la máquina funciona y de a poquito, como que en ese mantra, medio mantra, una cosa así, en ese mantra van apareciendo cosas, pero necesito que sea, por eso soy tan malo incluso gráficamente, yo soy muy malo con los párrafos, tengo párrafos de 4 o 5 páginas. Claro. Y me gusta, me siento cómodo, me siento un poco desnudo cuando hago cuando hago párrafos cortitos, siento como que estoy expuesto y por eso en ese sentido la primera persona, las cartas, que es otra cosa que uso bastante, y los diarios me sirven mucho. Claro, aparte de la primera persona, pero no siempre es la misma persona, ¿no? Claro. O sea, está escrito, pero el narrador no siempre es el mismo. Y otra cosa es que si el narrador es una persona que no tiene tampoco intenciones literarias, digamos, no está escribiendo una novela, está escribiendo en un cuaderno, claro, anotaciones, eso también te da como mucha libertad, ¿no? Sí, pero vos sabés que es muy difícil porque vos necesitas que Antártida, por ejemplo, o incluso Irene, que es la otra narradora, no suenen como escritoras. Claro. Porque si no sería extraño. Mirá cómo escribe Antártida, de repente se mandó un párrafo, pero parece Proust. Y no, yo necesitaba, pero a la vez que no sea grosero, que no quede como que está mal hecho por gusto, porque tampoco Antártida estamos hablando de que no sepa escribir, es también hija de Uruguay Ballista. Pero, no. Adelante. No, yo le iba a preguntar si en esa torrencialidad es que aparece el humor. ¿Y por qué aparece? Si aparece porque
porque le estás pasando bomba a vos escribiendo y querés divertirte, si aparece porque te parece que tiene que haber, no sé, aire en la narración. No, es que la torrencialidad aparece medio que sin querer. Y me pasa siempre. Incluso a veces con el Locas Pasiones me pasaba. Ahí había igual momentos en que yo lo buscaba, pero a veces me decían, esta parte está buenísimo, me cagué la risa, y era parte, yo me había tomado re en serio esa parte. Y no sé, capaz que tiene que ver un poco con... Me ha pasado siempre. Yo siempre lo cuento, pero una vez me invitaron a leer poesía, y mi padre se había muerto hace poco, y leí una poesía sobre la muerte de mi padre. Y la gente se reía. Y después me decían, no, pero es gracioso, tiene cosas graciosas. Y bueno, está. Y después alguien una vez me dijo, bueno, si sucede, sucede. Y está bueno que también genere eso en la gente. Y bueno, está. Pero hay partes, creo que el humor aparece sin querer por eso. Porque en esa locura, también se vuelve un poco neurótica la narración. Y en esa neurosis aparecen cosas que son graciosas. Pero además me parece a mí que el humor, quieras o no, está ahí porque en la acumulación, en la diversidad de música que aparece, termina siendo divertido también. Claro. ¿No? El cruce entre cosas tan diferentes es divertido. Y lo mismo que yo decía hace un rato con respecto a esos personajes disfrazados, que también vos te encontrás personajes que jamás te hubieras imaginado en determinada situación, cantante que te gustaba, de repente peleando en una guerra africana. Entonces eso también produce momentos humorísticos, no de reírse a carcajadas, pero te estás sonriendo muy a menudo. Claro, pero vos sabés que eso, bueno, investigando, eso es, no hay que inventar casi nada. Andrés Salcedo, yo qué sé, no sé, se me ocurre tanto. Bueno, Andrés Salcedo, hace tiempo que lo voy a usar, porque aparte justamente también estaba, Andrés Salcedo es el redactor de fútbol alemán en Canal 5 en los 80. Que le ponía, ¿no? Que le ponía su sobrenombre a todos los jugadores. Pero por ejemplo, cuando ella trabaja con los Modern Talking, y que dice no, que Bolen era medio bolche, Bolen era bolche en serio, estaba vinculado a un partido medio de extrema izquierda alemán. Eso es alucinante. Yo no voy a poder escuchar bandas ahora sin asociarlo con un banda o con bueno, el otro. y el comandante Eli. El comandante Eli. El comandante Eli es alguien que todo el mundo conoce acá, no con ese nombre, ya lo descubrirán cuando lean. Yo no sé. No lo voy a revelar. No. Pero suele ser. Y también en una parte me acuerdo cuando ella, cuando Antártida se va a hacer una pequeña misión a otro lado, que la mandan de incógnito bajo el nombre de Armonía Echepare. ¿No? Sí. Que era el verdadero nombre de Armonía Somers. Entonces, sí, digo, son pequeñas guiños, digamos, ¿no? Y pequeñas bromas, me parece, ¿no? Sí, esas son cosas que me divierten. Poner nombres está buenísimo. Y hace un tiempo, no sé si fue Manuel o Agustín, encontraron mi método, que era un nombre de más o menos de la época y un apellido de futbolista. Siempre. Y sí, es buenísimo. Y poner nombres debe ser de las cosas, no sé, lo que escriben, debe ser las cosas más divertidas que hay. Y sobre todo cuando tengo, porque ahí debe haber, no sé, 200 personajes. Entonces son 200 nombres, es divertidísimo. Y el momento en el que aparece Elder es muy hermoso, porque además aparece al lado del bien, aparece el poeta Elder Silva. ¿Es como una especie de homenaje o qué? Sí, claro, yo siempre pongo, una vez, mira, me acuerdo que un amigo argentino, Leonardo Yola, me dijo, vos tenés que, no sé, me acuerdo que estamos hablando de gente que ya no estaba, y me dijo, vos tenés que meterlo en las novelas, porque después cada vez que leas la novela o que te acuerdas de la novela, él va a estar ahí haciendo cosas. Y me pareció algo buenísimo, bastante elemental y básico si lo pensás, pero buenísimo, y cuando puedo lo incluyo. Y
yo no me acuerdo cuándo falleció él, pero él además estuvo varios años enfermo. Y creo que igual cuando lo incluí, Elder todavía no había fallecido, pero sentía que tenía que estar Elder y lo puse ahí del bando del bien. Porque claro, evidentemente como cualquier cosa de los 80, como cualquier narrativa de los 80 que se precie de tal, tiene que haber dos bandos bien delimitados, los buenos y los malos, y Elder está del lado de los buenos. Antardea también. ¿Durán estaba al lado de los malos? No me acuerdo. Durán estaba al lado de los malos. ¿Los malos? Sí, estaba al lado de los malos. Bueno, eso, porque después hay una enorme conspiración. Ya no será lo mismo. Ya no se van a escuchar las cosas después. Cuando después, porque les quería también invitar que no se vayan cuando termine esta charla, porque Juan Manuel Barrios, que me pone muy contento que también nos acompañe, porque somos vecinos de toda la vida, y siempre tiene que haber alguien o más de uno en Nuevo París en las actividades, va a poner su magia y sus canciones sobre acá, y vamos a escuchar las canciones y vamos a decir, estos son los malos, ahí les estos son los buenos. Ahí les paso, ahí está. Y vamos a ver, quien baila a los malos está del lado de los malos también, así que bueno, hay que tener cuidado con eso. Y todas las novelas terminan, las buenas novelas terminan en Nuevo París, ¿cómo es eso? Sí, me parecía muy lindo y además muy típico, ¿no? Yo no tengo mucha aspiración de originalidad nunca, no me interesa, no es algo que me interese, y porque además hay gente que lo hace mejor, y bueno, si hay gente que es original realmente y lo hace mejor, que lo siga haciendo y yo disfrutaré. Y ese final, que no les voy a contar, es un final típico de película, ¿no? Las cosas empiezan de repente se empiezan a unir y termina como optimista incluso, o con un nuevo viaje, ¿no? Porque además Antártida como siempre está ausente. Sí. Pero tiene también una característica, digo, como práctica cinematográfica, como dijo Ángela, en la contratapa, es un coming of age, ¿no? O sea, hay un crecimiento, hay una maduración de la protagonista, y hay una ampliación de la visión, me parece, ¿no? A lo largo de la novela. Y en ese final, me parece que queda demostrado eso, ¿no? Sí, y como toda buena película también de esa época, te da la sensación de que puede haber una 2. ¿No? Obvio. Una Antártida 2. Obvio. Que puede haber una película. Hay que hacer dos películas de todo. Y bueno, no sé, hay gente Claro, acá. Almodóvar, ¿no? La cantidad de extra que se necesita para O una telecachada, pero cacho ya no sé lo que fue. Diego, ¿y cómo es, cómo se ve Nuevo París desde París? Hermoso. No se ve tan nuevo. Hermoso, la verdad que sí, con un poco de... También cuando uno piensa yo viví una época dorada en Nuevo París, uno siempre piensa que vivió la época dorada, ¿no? Pero creo que sí, un barrio que estaba... Ángela no me deja mentir, Juan Manuel tampoco, la gente en las calles, pasaban cosas y era una vida impresionante. Y ahora eso cambió mucho, porque eran barrios que estaban formados alrededor de las fábricas. Claro. Y la vida dependía de las fábricas. Cuando las fábricas empiezan a cerrar, los barrios empiezan a vaciarse, la gente se va, quedan baldíos y las casas se vienen a menos, y bueno, más el signo de época de que la gente se guarda la casa. Ahora es un barrio en que en la calle no hay nadie, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista lo vivo también desde cierta tristeza o de cierta melancolía. Pero después, es cierto, con la distancia, nada, yo ayer yo vivo en París, que supuestamente es la belleza hegemónica, ¿no? De la primavera, aparte vengo de la primavera, y yo ayer llegaba a Nuevo París y veía los árboles con el otoño, y Nuevo París es la parte donde yo vivo es muy arbolada, y decía, esto es una belleza, no tiene nada que envidiarle a nada, y a mí me encanta, y es mi universo, después aparece siempre. ¿Y escribís con el cuerpo allá y la mente, con el cuerpo en París y la mente en Nuevo París? ¿O no? No. Bueno, en realidad yo trato de que mi mente no esté nunca en Nuevo París, pero es inevitable. Yo
ya lo conté, pero lo repito, cuando el cielo visible me gustó porque yo no me propuse casi condiciones, pero me puse una, tajante. No voy a hablar de Nuevo París. Y después hubo 200 páginas de libros sobre Nuevo París. Y es más, mucha gente se aburrió en el medio y sigue creyendo que es una novela sobre Nuevo París porque llegó hasta ahí. No llegó a Marta Pasei. No llegó Marta Pasei, entonces qué buena novela de Nuevo París. Y es inevitable, pero lo que pasó ahí en ese caso fue que me empezó a aparecer. Y a mí me gusta cuando suceden esas cosas y le doy pelota. Nuevo París empezó a irrumpir en mi proceso de escritura. Onda, haciéndome así en la ropa, ¿viste? Estoy acá. Y en un momento entró y me invadió la novela. Y terminaste en las catacumbas. Claro, terminé con todo. Y lo mismo con acá. Esto, viste que al principio no aparece Nuevo París, ni siquiera el oeste. Que es raro en una novela mía. Viven en el museo y viven en el Cerrito de Victoria y por ahí. Hasta que no aparece Babi, no aparece. Y aparece el Babi, que hoy no vino. Babi es mi vecino. Le va a encantar que un personaje se llama igual que él. Que mucha gente piensa que es un nombre inventado, porque se llama Babi Stoker. Pero no se llama Babi Stoker. No Babi Stoker. Como la película de Tarkovsky. Y no sé, en un momento me gustó mucho ese claro, que ahora ya me di cuenta por qué. Porque yo necesitaba que los parodistas fueran parodistas del oeste. Claro. Y ensayan en el Lanza México. Que de paso les cuento que el DJ de hoy su primer trabajo fue ser DJ de Lanza México en las clases de patín. Así que está el Lanza México de Pacheco. Pero claro, me interesaba eso, el Lanza México y la casa del Babi, que ojalá que esta novela sea súper famosa y la casa del Babi, que la describo tal cual es, se vuelve patrimonio mundial. Porque Babi tiene el total desapego con su casa. Entonces tiene, yo qué sé, serán 80 metros de terreno y no sabe, y lo va a crecer, una vegetación desbordada. Que una vez, yo para ir a jugar al fútbol tenía que atravesar, para jugar al fútbol del campito, tenía que atravesar el terreno de Babi. Un día veo un naranjo desbordante de naranjas y voy y le digo, Babi, ¿me das algunas naranjas de tu naranjo? ¿Qué naranjo? No tenía ni idea. Tenía un naranjo en el fondo y después tenía cirué que habían crecido y él no tenía ni idea. Y me gustaba mucho eso y me gustaba mucho que un personaje así. Pero Babi en la novela es el director de Los Parodistas. Y me gustaba mucho que el final de la novela cambiara para él. Pero no fue pensado y Nuevo París ni siquiera estaba en los planes. Así que se fue dando. Una buena idea. Martín, ¿cómo estamos? Desbordados. Tiene que hablar la gente. Alguien sí, por favor, un comentario, una pregunta. Yo ya estoy satisfecha. Lo que sea. O si algo si alguien tiene una... Bueno, yo no respondí nunca a la pregunta al final. La pregunta inicial era ¿por qué no hubo bandas así en Uruguay? Porque no nos animamos. Y no la respondí. No la respondí, si alguno tiene la respuesta, puede levantar la mano y decirla. Yo no la respondí y nadie a quien yo entrevisté pudo decirme por qué. Hubo distintas hipótesis. Un problema nuestro con el cuerpo, como sociedad, un problema nuestro con el desborde y con la... Pero verdad, no hay nada muy... Capaz que son muchos factores que unidos hacen que eso no se... Sonaba demasiado bien el pop, es un poco lo que le pasaba a ella, sonaba demasiado bien el pop de esa época para reproducirlo acá. Me hace animado. Pero aparte hubo... Pop salado. Exacto, tuve un pop salado. ¿Alguien tiene un comentario o algo para sumar?
Si no, Martín. La seguimos abajo. Bueno, Ahí está. entonces, bueno, gracias Beto, gracias Lucía. Gracias.